Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en que tratamos temas de carácter filosófico, económico, político y teológico. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. Hace algunos días, unos amigos, seguidores de nuestro programa, se impactaron porque vieron en las noticias que el presidente de la República, Luis Abinader, recibía a un cardenal italiano que es el prefecto de una institución importante que es la orden, una orden italiana que se desarrolló por muchos años y que tiene una gran incidencia en nuestra sociedad. Se llama la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén. Y el cardenal Fernando Filoni es el gran maestre o el gran maestro de esa orden. Él estuvo acompañado del arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Osoria. La Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén es una institución laica del Estado Vaticano encargada de apoyar las necesidades del Patriarcado Latino de Jerusalén y todas las actividades e iniciativas destinadas a apoyar la presencia cristiana en Tierra Santa. Esa orden, en su símbolo, tiene una inscripción muy importante que se llama Deus Volt. Deus Volt, como pueden ustedes ver, fue el grito de guerra lanzado por el Papa Urbano II por allá por el siglo XI, para finales del siglo XI, para proclamar, para despedir la primera expedición importante de las cruzadas. Estamos en la segunda mitad del medioevo. Se había producido una importante confrontación entre los turcos que asediaban Constantinopla, Bizancio. Saben ustedes que para esa época ya se había producido, estamos hablando del año 1095 del siglo XI, ya se había producido el cisma de Oriente, es decir, la gran división de la iglesia cristiana de Occidente y de Oriente. Y esa división, que viene después de la caída del Imperio Romano de Occidente, es decir, ya no existe en Occidente el Imperio Romano, sino que solo está el Imperio de Oriente, y en Occidente hay diversos reinos. Reinos en la Galia, reinos en la Britania, en la Hispania, y está el papado, que deviene del patriarcado romano de los primeros tiempos. Había en consecuencia una diferencia importante entre la religión ortodoxa oriental de los bizantinos y la religión católica de los occidentales. Sin embargo, a pesar de esa diferencia, como los turcos acosaban al emperador Alejo I de Constantinopla, de la Roma oriental, este emperador finalmente terminó enviando un emisario, un embajador, a visitar al Papa Urbano II para pedirle apoyo. Y el Papa Urbano II convocó entonces a un concilio para analizar la petición de apoyo del emperador oriental, ¿verdad? Del emperador romano de Oriente. Decidió ofrecerle el apoyo, pero al mismo tiempo vio la oportunidad de trabajar una campaña que además le permitiera recuperar espacios perdidos ante el crecimiento de la comunidad musulmana, como es el caso de Jerusalén y otras zonas aledañas. Así que al tiempo que el papado, en este concilio al que convocó también a importantes monarcas occidentales, ofreció el apoyo al emperador
de Roma Oriental, también se planteó iniciar una confrontación importante que se llamó cruzada. Y así nacieron las cruzadas. Y cuando el Papa despide la primera cruzada, entonces usa también esa expresión que quiere decir Dios lo quiere. Dios quiere que se produzca esta reconquista, aún utilizando una confrontación o utilizando en este caso las armas, ¿verdad? Las armas. Y así efectivamente Occidente ofrece apoyo a Oriente, logran detener la gran amenaza de los turcos en Constantinopla, pero también siguen hacia la zona del Levante, ¿verdad? Hacia, por ejemplo, Egipto y parte de Siria, donde estaban apostados ejércitos musulmanes y los combaten para la recuperación de lo que se entendía como Tierra Santa. Esa primera cruzada, esa primera confrontación, no será sino el inicio de grandes contiendas y confrontaciones entre grupos occidentales y orientales, entre cristianos y musulmanes. Se dice en principio en procura de la recuperación de los lugares santos para los cristianos, pero resulta que Jerusalén también era tierra santa para los musulmanes, porque ya saben que ellos también tienen su tradición, ¿verdad?, de la visita de su profeta Mahoma a esas tierras en revelación y de las grandes experiencias espirituales vividas por su profeta, de modo que también para ellos es tierra santa, como lo era importante también para los judíos, donde está la tumba de David y donde se entiende que llegaron ellos en aquella salida desde Egipto. A partir de ahí se convierte entonces esa zona en un centro de conflictos y de profundas confrontaciones, que ya hemos dicho tiene una primera motivación de carácter religiosa, que es la recuperación de lugares santos, pero como la compañía que se conforma desde Occidente para viajar a Oriente no solamente está conformada por creyentes ortodoxos que viajan con la promesa de recibir indulgencias y el perdón de sus pecados si logran recuperar los lugares santos, sino que también están acompañados de nobles, de políticos, de caballeros, de personas que tienen otros intereses, tienen intereses de carácter económico, de carácter comercial y también de conquista de territorios. Y esa mezcla de los cruzados, que es como se les llama a los que se organizan en esta campaña, en estas expediciones hacia el Medio Oriente y el Cercano Oriente, y se les llamaba cruzados porque se identificaban por una gigantesca cruz roja que llevaban en su pecho o que llevaban en su uniforme. Esa mezcla de los cruzados, de creyentes y no tan creyentes, de religiosos, políticos, había clérigos, había sacerdotes, pero también había laicos, creará también circunstancias muy peculiares de lo que nosotros vamos a hablar en este programa. Pero por ahora, solamente hacer una introducción y referir que esa inquietud que motivó la presencia de la orden ecuestre en la República Dominicana en algunas personas, podemos explicarla con acontecimientos históricos importantes y con confrontaciones y con envalentonamiento también importante desarrollado por la Iglesia en aquel periodo de inicio de la segunda parte del medioevo.
Pero de eso vamos a hablar, vamos a referirles ahora a los canales a través de los cuales llegamos a ustedes. Al final vamos a hacer una pequeña pausa. Llegamos a ustedes a través del canal 101 y 1101 en alta definición de Claro, a través del canal 81 de Altiz, el canal 81 de Aster, el canal 20 de Telecable Dominicano, 46 de Win Telecom, canal 647 de Fire TV Stick. También estamos presentes con ustedes en más de 140 sistemas de cables en las provincias del país, en el satélite Eutel para todo el continente americano, en el satélite Intelsat para el mundo y también, por supuesto, en nuestra página digital www.sumundotv.com. Vamos a hacer una breve pausa y entonces arrancamos con ustedes con este tema tan importante que sería sobre las cruzadas y sobre esta gran experiencia de confrontación religiosa vivida en el medioevo, especialmente entre el cristianismo y el islamismo. Pausamos y volvemos en breve. De regreso con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos hablando en el día de hoy de las cruzadas, de esa confrontación por la defensa de la fe desarrollada entre cristianos en tiempo medieval, en el siglo XI, para final del siglo XI, y musulmanes. El detonante para que se produjera esa primera cruzada fue primero que a partir del siglo VII los musulmanes habían avanzado en toda la península, en toda la zona de Asia Menor, y habían capturado Egipto, Siria y buena parte de la zona del Levante. Sería, por ejemplo, lo que es hoy Israel, lo que es Jordania, y avanzaron hasta la península de Anatolia. En la península de Anatolia estaba el Imperio Romano de Oriente, pero el imperio estaba con debilidades, acusaba debilidades importantes de manera gradual. Así que el avance de esa nueva profesión de fe, el islamismo, era significativo. Ello representaba una preocupación importante para la iglesia, para el cristianismo, que en ese tiempo era el catolicismo. Porque Jerusalén, Belén, Nazaret y esos lugares considerados santos estaban controlados, gobernados por personas que no eran creyentes de su doctrina. Eran llamados infieles. Y como infieles, entonces consideraban los cristianos que no tenían derecho estas personas a gobernar esos territorios. Pero como el papado no tenía poder militar suficiente para enfrentarlos, entonces se mantenía esa situación de posesión de terreno o de territorio por parte de los musulmanes. Pero como dije en la introducción del programa, a raíz de que en el siglo XI el emperador oriental, ¿verdad?, de Roma Oriental, pide apoyo al papado y el papado entonces se asocia con los nobles, duques y reyes occidentales, se produce una primera gran campaña que fue dirigida especialmente por Godofredo, pero también estaba Roberto II de Normandía, estaba Balduino de Flandes y otros líderes militares importantes. Esa primera campaña, esa primera cruzada fue exitosa. Lograron efectivamente recuperar Jerusalén y establecer un reino occidental o regido por un occidental que fue precisamente Godofredo. Allí en ese territorio lograron vencer a los musulmanes. Pero poco a poco iban agrupándose las fuerzas de los Emiratos, especialmente
de las zonas de Siria y de Egipto, y en poco tiempo fue desplazado ese reino occidental en Jerusalén, y por lo tanto se sintió la necesidad de recuperar esos territorios. Y se organiza entonces una segunda cruzada. Las cruzadas tenían una característica especial, y es que eran apoyadas, apadrinadas por el Papa, con la promesa incluso espiritual de que las personas que participaban en las cruzadas ganaban indulgencia, ganaban gracia especial, ganaban perdón de sus pecados. Así que las personas en Alemania, en Inglaterra, en Italia, en Francia, que sentían, tenían una pena grande que expiar por pecados importantes, encontraban en las cruzadas un mecanismo para ellos entonces poder lavar sus pecados. Y entonces se organizaban en masa. Como también referí, había otros intereses. Se produce una segunda expedición hacia Jerusalén con el propósito de rescatar territorios que se habían perdido por parte de los musulmanes, pero esta vez los resultados no fueron iguales. Esta segunda cruzada, que estuvo liderada personalmente por los reyes germanos Conrado III y el rey francés Luis VII, sin embargo, no tuvo los resultados esperados. Estaban muy fortalecidos los ejércitos musulmanes, y debieron los cruzados retirarse y retornar a Occidente, retornar a Italia, retornar a Francia, que era el mayor grueso de los cruzados, eran franceses, retornar y comenzar entonces a prepararse para una segunda embestida. Y así entonces es que vamos a llegar a una tercera cruzada. La tercera cruzada, dicen algunos tratadistas que sería la más importante, porque en ella participaron tres reyes de una gran incidencia. Hablamos, por ejemplo, de Federico Barbarroja. Federico Barbarroja era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico provenía de aquel imperio de Carlos Magno, que había asumido el regenteo de buena parte del territorio de Alemania y también del territorio de Francia y de Italia. Tenía una característica muy especial, y era que este emperador era elegido por unos príncipes electores, y también había reyes electores. Así que al faltar el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, era escogido uno dentro de los candidatos, ¿verdad? Dentro de los príncipes que eran electores y elegibles, igual que reyes. Nótese que esa modalidad de elección es muy parecida a la modalidad de escogencia del sumo pontífice o del papa, que es elegido por cardenales electores, que incluso se les suele considerar como príncipes electores. Ellos tienen la potestad de elegir y también de ser elegidos, aunque con algunas condiciones, especialmente por edad. Algunos podrían no elegir, pero ser elegidos. Es decir, que hay algunas características en ello, pero el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico tenía esa característica. Y Federico Barbarroja se enroló en esta campaña tercera. Pero además estaba el rey Felipe II de Francia, quien también participó en la tercera cruzada, aunque finalmente debió retirarse por cuestiones internas de Francia, y muy importante, también formaba parte
de esa tercera cruzada, el rey inglés Ricardo I, conocido también como Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León, hermano del rey Juan Sin Tierra que lo sucedió, tenía unas características muy peculiares, y era su valentía y su decisión de asumir una causa determinada. A pesar de que el emperador Barbarroja, en su marcha hacia Tierra Santa, pasando por Anatolia, tuvo un accidente y terminó perdiendo la vida, se ahogó en un río de la península de Anatolia. Se dice que cruzando el río en su caballo, cayó al agua, y como tenía unas armaduras muy pesadas, además de insignias y otros instrumentos propios de emperadores y reyes, no pudo liberarse de ese peso y terminó ahogándose. Así que fue un gran revés para los cruzados que marchaban hacia Jerusalén y que eran dirigidos por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Otro revés importante es el de la retirada forzada del rey francés por situaciones internas que debió enfrentar en su territorio. Sin embargo, Ricardo I de Inglaterra continuó su marcha hacia Jerusalén, y allí se enfrentó con Saladino, que era el emir de la zona de Egipto, muy temible, que había vencido en la Segunda Cruzada, y que enfrentado ahora con Barbarroja, sin embargo, logra unos acuerdos y unas negociaciones entre ellos, y finalmente se permite una tregua, de modo que los cristianos pudieran trasegar con libertad hacia Tierra Santa en sus peregrinaciones, y que también nobles y caballeros ingleses, también alemanes y franceses, pudieran utilizar puertos de la zona, sobre todo de la zona de Siria y de Egipto, para realizar operaciones comerciales. Así que se entiende que esa tercera cruzada fue beneficiosa, fue positiva, porque si bien no se consiguió el control de la ciudad de Jerusalén como se había logrado en la primera cruzada, sí se consiguió una especie de armisticio o una especie de buena relación, de simpatía entre musulmanes y cristianos, de modo que los cristianos pudieran visitar esos territorios sin mayores dificultades. A su regreso a Inglaterra, entonces el rey inglés debió enfrentar otra situación, porque había tardado mucho tiempo en la campaña, incluso había sido capturado, debió pagar un rescate importante, por lo que muchos entendieron en Inglaterra que habían perdido a su rey, y entonces Juan, su hermano, que era como el segundo heredero al trono, había asumido el reino de Inglaterra. Cuando llega entonces el rey inglés, que se encuentra con la situación, debió, en este caso, Ricardo, confrontar a su hermano Juan Sin Tierra, a quien sin embargo preservó la vida, lo apoyó hasta que finalmente, a la muerte de Corazón de León, entonces Juan asumió el reino de Inglaterra. Juan Sin Tierra es también famoso porque luego se va a producir durante su reino un acontecimiento importante, y es un levantamiento interno de la nobleza y de líderes medios de la zona, reclamando diversos tipos de derechos, que es donde se va a iniciar la figura de la Carta Magna, que es
un documento que reconoce derechos para la población en sentido general, y donde el rey va a compartir su poder con otras personas que no son necesariamente de la realeza, que no son herederos para ocupar posiciones reales. Sin embargo, va a reconocer derechos importantes que a partir de allí habrán de mantenerse a través del tiempo. Luego viene la Cámara de los Lores en Inglaterra, el Parlamento inglés se desarrollará fundamentalmente a partir de esa experiencia, y otros muchos acontecimientos importantes, como el caso de la Revolución Francesa, que luchará luego por el reconocimiento de derechos civiles y políticos de la población, el propio origen del Estado de los Estados Unidos, que también reconoce derechos políticos importantes para la población, tendrá como fuente de sustento esa Carta Magna y ese aporte que se dio durante el reino de Juan Sin Tierra, que además tuvo diversas situaciones, se diría, de amor y de odio con el papado, porque en algunas ocasiones estuvo confrontado, pero en otras ocasiones estuvo relacionado de manera importante, ya que Inglaterra constituía un bastión importante para el cristianismo, lo que se va a mantener, y para el catolicismo, lo que se va a mantener hasta que aparece entonces Enrique VIII, que ustedes saben que con todo el tema de Catalina de Aragón y de Ana Bolena y sus pretensiones de divorcio para casarse con una que sí pudiera darle un hijo, entonces se va a producir ya un conflicto mayor, un enfrentamiento con el papado, con la sede del catolicismo, del cristianismo católico, y entonces va a surgir entonces una nueva expresión de fe religiosa protestante, que es la religión anglicana. Pero bueno, estoy refiriendo a tres figuras importantes: el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico Barbarroja; Ricardo Corazón de León, el rey inglés, y el rey francés, que participaron en esta tercera contienda, en esta tercera cruzada, teniendo beneficios apreciables. Pero como se trató de una tregua, la tregua finalizó. Y de nuevo los musulmanes recrudecieron la persecución contra los cristianos que acudían en peregrinación hacia Jerusalén. Y renace entonces la confrontación entre ellos, sintiéndose la necesidad de una cuarta cruzada. Y entonces se da paso a la organización de una cuarta expedición para procurar la recuperación del control de la Tierra Santa, o de los lugares santos de Palestina, se diría, y por lo tanto el restablecimiento de la fe cristiana en esos lugares. Pero esta cuarta contienda, esta cuarta cruzada, que es llamada por algunos como la cruzada torcida, ni siquiera llegó a Jerusalén, porque la conformación que se produjo en ella era tan variopinta en términos de los líderes que la encabezaban, que finalmente terminaron desviándose y enfrentando al Imperio Bizantino. Saquearon Constantinopla, se impusieron y establecieron incluso pequeños reinos o pequeñas zonas controladas por los cristianos occidentales entre los bizantinos, lo que recrudeció entonces la diferencia entre católicos y ortodoxos, entre católicos romanos y ortodoxos. Hay algunas situaciones de carácter político que tienen que ver
con este destino en que terminó esta cuarta cruzada. Se había producido un pugilato entre dos de los príncipes herederos del Imperio Romano de Oriente. Y el segundo, que no había conseguido los privilegios que esperaba de su hermano, conspiró en contra de él. Y en esa conspiración entonces se involucró con los líderes de esta cuarta cruzada, les hizo diversas promesas. Una de ellas era, por ejemplo, presionar para el reencuentro del cristianismo, de modo que los católicos ortodoxos se sometieran a la obediencia papal. Había prometido también abrir espacio de negociación en esa zona con Occidente. Había prometido a diversos caballeros y nobles occidentales entregarle territorios importantes de la zona de Anatolia para su control. Pero cuando se produce el enfrentamiento en Constantinopla, este príncipe heredero no logró complacer a los líderes de la contienda, ¿verdad? Los líderes de esta cuarta cruzada con las peticiones, y entonces eso provocó enardecer esas relaciones, y por lo tanto entonces se saqueó, se maltrató toda la zona de Constantinopla, creando un conflicto mayor que incluso el propio Papa también rechazó por la manera como se manejó esta cuarta cruzada. Seguía la situación igual en Jerusalén, y entonces se sintió la necesidad de organizar una quinta cruzada. Esta vez el Papa Inocencio III, que era el sucesor del Papa Honorio III, estuvo encabezando el envío de cruzados para la captura de Jerusalén. Pero como en casos anteriores, no fue posible, porque las fuerzas de los cruzados no superaban la resistencia de los musulmanes, especialmente en la zona de Egipto y del Cairo. Hubo dificultades de otro tipo, por ejemplo, de carácter climático. Se produjo una crecida importante del río Nilo en Egipto, y una gran cantidad de los cruzados, tratando precisamente de llegar a Tierra Santa, no lograron hacerlo, murieron ahogados en el río. Hubo otro tipo de conflictos de carácter de salud entre parte de los que participaban en la cruzada, y terminó también en un fracaso. Así que continuó Tierra Santa y los lugares santos controlados por los musulmanes, lo que va a obligar a que se preparen las condiciones para una sexta cruzada. Y de eso entonces, de sus características, de su bonomía, porque los resultados van a ser por fin algo halagüeños para los occidentales, con esta sexta cruzada. De eso vamos a tratar con ustedes después de una pausa. Pausamos y volvemos en breve. De regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Estamos hablando de las cruzadas, de esas confrontaciones importantes que se produjeron entre los siglos XI y XIII en la zona especialmente del Medio Oriente y el Cercano Oriente, entre los cristianos, especialmente los cristianos católicos romanos, y los musulmanes. Y hablamos de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta cruzada, y ahora estamos para hablar de la sexta cruzada. Esta es una cruzada muy peculiar.
tiene sus particularidades, porque a diferencia de las anteriores, esta no fue autorizada por el Papa, no fue bendecida por el Papa en su inicio, como sucedía en las anteriores. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que ahora estaba siendo regenteado por Federico II, era Federico II, había prometido integrarse a la cruzada anterior, la quinta, pero necesitaba consolidar su imperio y territorios importantes de Alemania y de Italia. No lo había logrado, y por eso el apoyo que dio a la Quinta Cruzada fue de envío de personas, ¿verdad?, de personal y algún aporte de tipo económico, pero personalmente no se había integrado a la misma. Y la Quinta Cruzada no resultó exitosa. El emperador se sentía con el compromiso de integrarse, de cruzarse, como él mismo decía, de tallarse su cruz para marchar hacia Oriente a la conquista de Jerusalén. Él tenía una ventaja particular, y es que tenía unas relaciones personales con el emir musulmán de Egipto. Y por lo tanto, la lucha, él entendía, no sería tan agreste como en los casos anteriores, sino que tendría la posibilidad de establecer algún tipo de negociación. Él además había hablado del interés de extender su reino, su dominio, su control a esos territorios de Tierra Santa. Esa pretensión suya de carácter personal no era de tanta simpatía para los líderes de la iglesia. Simpatizaba el hecho de que pudiera estar controlada Tierra Santa por una persona, por un occidental y por un monarca de Occidente que pudiera ser menos hostil y más amigable para la causa de la fe y la causa religiosa. Pero no le simpatizaba la ambición individual o personal que presentaba el emperador. El emperador organizó su cruzada, organizó su enfrentamiento, su contienda, y marchó hacia Egipto y Siria para enfrentarse con los musulmanes, y así lo hizo. El Papa posteriormente dirá que esa sexta cruzada no debe considerarse como guerra santa, como se entendían las anteriores, que contaba con la bendición papal y con las promesas también de beneficio de carácter espiritual para los cruzados. En este caso no sucedía así. Pero efectivamente el enfrentamiento entre el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y los musulmanes no fue tan complejo, y finalmente el emperador fue aceptado como monarca de Tierra Santa y de Jerusalén en sentido general. Así que Federico II se convierte en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y tiene control importante en estos territorios de Tierra Santa. Por eso se dice que esta sexta jornada, que esta sexta cruzada también es benigna. Así como hablamos de la primera y de la tercera, esta sería también positiva. Benigna me refiero desde el punto de vista occidental, porque desde el punto de vista del control que entendían los islámicos les correspondía tener sobre esos territorios, entonces no sería.
Y ese reinado del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico no tardaría tanto tiempo, porque luego, como se produjo entre los musulmanes allá también cambio en los Emiratos, entonces se produjeron confrontaciones importantes y fue desplazado el reino entonces occidental en Oriente, y de nuevo Jerusalén y Tierra Santa caen bajo dominio de los musulmanes. Dice un tratadista, y esta vez para siempre. Luego se van a organizar otras confrontaciones. Va a surgir una séptima cruzada que tendrá el propósito de siempre, de recuperar el control en la Tierra Santa. En este caso, Enrique III de Inglaterra avanza hacia Jerusalén con el propósito de la conquista de esta séptima cruzada. Luis IX de Francia, San Luis, también declaró su intención de acudir, pero esta séptima no tuvo el fervor que las anteriores. Ya muchas personas en Occidente que en otros tiempos estuvieron dispuestos a marchar para la conquista de Tierra Santa se sentían cansadas. Entendían que era una lucha inútil, y por lo tanto el apoyo que recibieron los líderes para esta contienda no fue igual que en los anteriores, y la séptima cruzada no tuvo mayores éxitos. Así que debieron retirarse nueva vez, replegarse hacia Occidente y dejar el control de la zona de Tierra Santa de Jerusalén a los musulmanes. Hasta que luego entonces Luis IX de Francia, que luego sería canonizado, es San Luis, el rey de Francia, y que había participado tímidamente de la anterior cruzada, de la séptima cruzada, se decide por marchar en una empresa de conquista, ahora no inmediatamente de conquista de Tierra Santa, sino que el propósito era conquistar otros territorios, como por ejemplo en el norte de África, el caso de Túnez, la antiquísima Cartago, conquistarla para someter al emir y a los musulmanes de la zona al credo católico romano. Esa era la promesa de Luis IX. Y marchó efectivamente hacia Túnez, comandando un ejército francés bastante nutrido. No logró, sin embargo, el propósito de convencer a la población tunecina para abjurar de su credo musulmán e integrarse a la doctrina cristiana, y debió entonces regresar de nuevo a Francia, aunque no descansaba el rey por la conquista de la extensión de la religión, del cristianismo y del catolicismo. Había asumido ese propósito de manera cardinal, y por lo tanto se decidió por retornar a desarrollar su campaña de conquista, ¿verdad?, de esos territorios. Esta vez también el rey inglés había decidido apoyarle, ¿verdad?, mantenerse en la conquista, en la búsqueda de la extensión del cristianismo. Sin embargo, los resultados fueron también adversos, tuvieron problemas de salud, eran tiempos difíciles, y el rey
Luis IX de Francia falleció en ese propósito, falleció en medio de la lucha por la recuperación de esos territorios. Luis IX, el rey francés, es de una apreciable recordación para nuestros tiempos, porque ya saben ustedes que luego vendrán otros Luis en Francia que tendrán también sus incidencias en el plano religioso. Francia era un país, era un reino muy católico. Poco tiempo después va a surgir el caso de Enrique IV, que habrá de abjurar en tiempos ya del protestantismo y los hugonotes franceses por su doctrina protestante para asumir el reino francés. Se recuerda mucho aquella expresión de París bien vale una misa. Pero luego entonces vendrán otros Luis, se recuerda, y también habrá una presencia señera de dignatarios de la iglesia regenteando el reino francés. Se recuerda el caso de Mazarino, se recuerda el caso de Richelieu y de otros cardenales que tendrán también participaciones importantes en el regenteo del reino francés, y ni decir del rey Luis XVI, Luis XV, el rey absolutista que planteó la expresión aquella del Estado soy yo, l'État c'est moi, y que se consolidó con poder absoluto en su territorio. Y luego Luis XVI, que ya saben ustedes, en medio de las confrontaciones que generó la Revolución Francesa, terminó bajo la guillotina, tanto él como su esposa, la reina María Antonieta, descendiente de los austríacos, ¿verdad?, de la monarquía de Austria. Y luego en Francia se vivirán múltiples experiencias, ¿verdad?, importantes de restablecimiento de la monarquía. Aparecerá Napoleón, que proclamará entonces el imperio, pero luego tenemos repúblicas, y se van a producir entonces una especie de alternancia entre repúblicas y monarquías, en buena parte como resultado de la lucha de una sociedad empoderada ya después de la revolución, consciente de la importancia de los derechos de las personas, especialmente de los derechos civiles, que desarrolla confrontaciones, enfrentamiento incluso contra la propia corona, hasta que finalmente, luego de la guerra del Sedán, entonces se produce el final de la monarquía francesa y se da paso al sistema de gobierno republicano que permanece hasta nuestros tiempos. Hemos querido en el día de hoy hablar de estos episodios importantes desarrollados entre los años 1095, 96 y los años 1291, periodo medieval, en esos dos grandes siglos, de la confrontación que se vivió en estas guerras llamadas guerras santas, las cruzadas, porque ya conocemos de otras experiencias que luego se dan de confrontaciones violentas consideradas también como santas. Así que la idea de la guerra santa se ha mantenido a través del tiempo. Y después va a surgir una figura muy importante que va a tener una incidencia especial en los tiempos del Renacimiento con el desarrollo especialmente de las ciencias sociales, que es la figura de la Inquisición, la persecución puntual a personas que se consideraba desafiaban entonces la doctrina, el credo, ¿verdad?, la religión, y constituyéndose entonces en un nuevo episodio
en la historia de las relaciones de la iglesia o de las iglesias con el resto de la comunidad, con los laicos, que no solo se da, desde luego, en el seno del catolicismo, sino que se da en el cristianismo protestante, pero también se da en la cultura musulmana y se da en las religiones en sentido general. Ese celo especial de la religión por mantenerse, ¿verdad?, por establecer una especie de etnocentrismo, se da a todos los niveles en la sociedad. Pero hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Les convocamos para un nuevo encuentro, entonces, para la próxima semana. Muchas gracias por su sintonía.